Buenas tardes con todos y todas. Este es el caso Cordillera Escalera. Integrantes Yacer Venancio, Mariana Burgos, Bianca Centeno y Alexander Carranza. Resumen del caso. Jaime Bustamante interpuso la presente demanda de amparo contra 3 empresas petroleras por considerar que amenazaron, entre otros, sus derechos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al ambiente, salud, alimentación y al agua, y el deber del Estado de promover la conservación de la diversidad biológica al haberse iniciado una explotación petrolera que contaminaría el suelo y la superficie de un área natural protegida. El Tribunal Constitucional, después de recibir la respuesta de las demandadas y del Ministerio de Energía y Minas, hizo un análisis normativo y de principios y falló declarando fundada la demanda. A continuación, algunas reflexiones alrededor de la sentencia. Primera conclusión. Responsabilidad de privados. En la sentencia se aborda de manera directa el tema medio ambiente y responsabilidad social de la empresa. Para el Tribunal Constitucional está claro que la responsabilidad de garantizar el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado no solo depende del Estado y la ciudadanía, sino también de manera directa por parte de las empresas, principalmente aquellas que sus actividades económicas puedan afectar o dañar el medio ambiente. La Constitución Económica señala que el modelo económico no es plenamente liberal. Por el contrario, es una economía social de mercado, es decir, que se condiciona la participación de los grupos económicos en armonía con el bien común y el respeto al interés general. El DC es claro en señalar que lo social y ambiental, si se ve afectado, puede ser un límite de los derechos de los privados, debiendo ellos mismos ejercer la aplicación horizontal de la garantía de los derechos y que consecuentemente las empresas están obligadas a asumir la responsabilidad social externamente, es decir, viendo cómo afecta su actividad en la comunidad y su entorno. Claramente las empresas demandadas no han cumplido con su deber constitucional, puesto que no han podido autolimitarse en su accionar y priorizaron sus intereses privados por sobre sus deberes con el medio ambiente y la comunidad, los pueblos indígenas del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. Hasta ahora hemos podido observar que el deber de responsabilidad social de la empresa quedó solo en un bonito discurso. Segunda conclusión. Áreas naturales protegidas y explotación. En esta área de conservación regional existen por lo menos 60 grupos étnicos, por lo cual cabe preguntarse si es que ha sido plenamente satisfecha la participación de los mismos por las obvias relevancias que esto presenta para estos grupos. En este sentido, nosotros encontramos que en estas áreas naturales protegidas no existe incompatibilidad con las actividades de exploración, puesto que nuestro ordenamiento jurídico sí las permite siempre que cumplan determinados requisitos orientados a salvaguardar el equilibrio ecosistémico. No obstante, este modelo refleja puntos de vista controvertidos que vale la pena destacar. El primero de ellos es que existe una visión antropocéntrica de la naturaleza. Esto a su vez va a servir de marco, puesto que nosotros consideramos que en la actualidad la visión de instrumentos técnicos refleja que la naturaleza es para servirnos y por lo tanto solamente tenemos que respetarla en la medida de que vamos a ver satisfechas nuestras necesidades a posterior. Esto tiene algunos subpuntos que vamos a desarrollar. El primero de ellos es que, como pueden leer ahí, los seres humanos se presentan como un bloque frente a la naturaleza. En otras palabras, no somos parte de la misma, sino que hacemos uso de la misma porque estamos en una subposición de jerarquía frente a esta. El segundo punto es la ecoeficiencia, lo cual tiene que ver con la creencia de que la técnica puede compensar los impactos ambientales existentes, lo cual puede no ser efectivo pues se miden solamente los impactos en función a los elementos aislados y no así en todas las relaciones ecosistémicas que éstas tienen. Tercero, que esta compensación de impactos no siempre va a empatizar con la visión que tienen diversos grupos sobre la naturaleza, que pueden ser a su vez tangencialmente distintos a la visión técnica o económica de la misma. ¿Cómo compensamos la sacralidad que representa el río para nuestros hermanos indígenas? Por último, el tratamiento de estas áreas muchas veces omiten a diversos grupos interesados, ya sea por la falta de pericia o por falta de identificación, lo cual hace que perdamos valiosos aportes y o perspectivas para una gestión comunitaria. Esto
se complementa con que los estudios de impacto ambiental no, no tienen la participación de estas comunidades en su elaboración, sino posteriormente cuando se consulta ya la medida terminada, lo cual finalmente termina en una salvaguarda deficiente, puesto que sus perspectivas no han sido consideradas plenamente en el proyecto. Tercera conclusión, entre principios. Vamos a ver cómo el tribunal dispuso entre los principios de prevención y seguridad jurídica e incluso respecto del principio de confianza legítima en la administración pública. El tribunal establece en la sentencia que para la evaluación de la amenaza de intereses difusos como los involucrados en el presente caso, medio ambiente y salud de la población, se considera, debido al nivel de costos que puede causar en la sociedad, que aun cuando los datos científicos no pronostiquen vulneración o amenaza a un bien jurídico como los mencionados, se procederá a considerar como presupuesto necesario la prevención y, por tanto, necesarias de acatarse todas las medidas e interpretaciones en favor de este principio. En base al principio de seguridad jurídica, se amparaba la continuidad del proceso de exploración y explotación que había sido aprobado por una concesión publicada el año 2004, previa a la declaración de área natural protegida de la Cordillera Escalera, publicada en 2005. El artículo 5 del Decreto Supremo, que crea las áreas de conservación regional y ANPs, establecía la necesidad de concurrencia de autorización por categoría, zonificación y plan maestro para llevar a cabo la exploración de hidrocarburos. Sin embargo, así no había sido interpretada y aplicada la norma por parte de las autoridades que otorgaron los respectivos permisos. En base a la seguridad jurídica y al principio de confianza legítima de la administración pública, las demandadas se ampararon en que esta era la aplicación correcta, la que habían usado las autoridades. El tribunal, en uso del principio de prevención, reafirmó la correcta aplicación de esta norma, reconociendo, aún así, que la elaboración del plan faltante era responsabilidad de las autoridades estatales y no de las emplazadas. Culminó estableciendo prohibida la realización de la última fase de exploración dentro de la ACR hasta que no se cuente con el plan maestro. Una vez con este, reiniciarían las actividades. Consideramos que la resolución pudo ser más intuitiva en favor del principio de prevención y del derecho de consulta previa, como veremos más adelante. Cuarta conclusión. Pueblos indígenas y consulta previa. Es necesario mencionar que a la fecha de la sentencia, el Tribunal Constitucional tenía conocimiento de la existencia de 64 comunidades nativas en el lote 103, tales como el Quichua y el Campu Pillapi. No obstante, pese a las obligaciones vinculantes del vigente Convenio 169 de la OIT, aquel hace referencia de los pueblos indígenas únicamente de manera tangencial en sus fundamentos sin tenerlos en consideración para el análisis del caso ni la resolución del mismo. La inobservancia de manera directa de los pueblos indígenas en la sentencia repercute directamente sobre estos no solo como sujetos con reconocimiento jurídico, sino también sobre los derechos sobre sus territorios a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al desarrollo, entre otros. Un aspecto muy importante a señalar es el derecho a la consulta previa a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo 15 del Convenio 169, la que obliga a los gobiernos a establecer procedimientos mediante los cuales se puede consultar a los pueblos. Al respecto, si bien es cierto, el Estado peruano no tenía un procedimiento que, como dice el TC, haga viable el derecho a la consulta previa, ello a fin de desarrollar este derecho como elemento de análisis para la resolución de la sentencia, esta justificación no es concordante con la línea interpretativa que desarrolla posteriormente. ¿Cuál es esa línea interpretativa? La primacía del enfoque preventivo sobre la responsabilidad o irresponsabilidad de las autoridades estatales competentes, de lo que concluye la prohibición de la realización de las actividades mientras no se cuente con un plan maestro. Análogamente nos preguntamos, la inexistencia de un procedimiento de consulta previa, habiendo pasado 15 años desde que se generó la obligación, cuya responsabilidad es también de las autoridades del Estado y no de los pueblos indígenas, ¿podía excluir que el TC pudiese pronunciarse al respecto a fin de garantizar este derecho? No, puesto que si bien es cierto, para entonces no existía aún la ley de consulta previa, sin embargo, siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional que materializa el principio de prevención por encima de la inexistencia de un procedimiento, consideramos que los derechos de los pueblos indígenas que se rigen por la autodeterminación, la propiedad sobre sus territorios y su identidad cultural
priman sobre la inexistencia de un procedimiento interno. Además, debe recalcarse el principio de pacta sunt servanda, que hace de carácter obligatorio el cumplimiento de un tratado como lo es el Convenio 169. En tal sentido, creemos que la resolución de la sentencia debía estar desarrollada no solo en base al área de conservación regional, sino también a los derechos de los pueblos indígenas y tribales que la habitan.